Todos me miraban como si fuera un delincuente. Caminaba por el pasillo de la escuela y veía las miradas burlonas y juzgonas de mis compañeros. Detrás de mí, como una escolta, caminaba el director. Yo me sentía lleno de resentimiento. ¡Yo no lo he hecho! ¡No he sido yo! ¿Por qué nadie me cree? Hola, tengo 14 años y me llamo Mickey, aunque mis amigos me llaman Yeti desde hace tiempo. Si alguien pidiera a mis amigos que me describieran en una palabra, no dudarían en decir que era inconstante. El hecho es que siempre buscaba nuevas y variadas aficiones. Jugué al baloncesto y al fútbol, estudié programación e incluso hice pasteles una vez, aunque estos intentos no acabaron bien. El problema era que todas las nuevas aficiones me aburrían rápidamente. Solo había una pasión constante en mi vida: el rock. Steven Tyler, Ozzy Osbourne, Axl Rose. Estos increíbles músicos eran mis ídolos, así que durante varios años intenté parecerme a ellos. Me dejé crecer el pelo. Imitaba su estilo. Me gustaba mucho la ropa inusual. Me crió mi madre sola. Ella pensaba que mi aspecto era... bueno, digamos que no le gustaba, pero me quería, así que no me prohibía nada. De vez en cuando empezaba a decirme que podía tener problemas por mi aspecto, pero yo me negaba a escucharla. En la escuela era más difícil ignorar los comentarios de todos los profesores e incluso el director. Hacían comentarios constantemente, intentaban convencerme de que me cortara el pelo, incluso me obligaban a ir al psicólogo del colegio. Mis compañeros tampoco me apoyaban. Sobre todo me molestaba un chico que se llamaba Carl. Un buen estudiante sobresaliente y un ñoño total que siempre llevaba trajes finos y se miraba constantemente en el espejo para peinarse. Digo esto con sorna porque ya estaba harto. Constantemente hablaba de mi apariencia, decía cosas desagradables a mis espaldas. Los otros chicos no lo apoyaban mucho, pero aún así no me gustaba. La reacción de los demás me parecía injusta, pero afortunadamente no podían hacerme nada más que hacerme comentarios. Al fin y al cabo, yo estudiaba bien, y eso era lo más importante. Bueno, al menos eso es lo que pensé durante mucho tiempo, porque muy pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Era un día normal y corriente. Estábamos resolviendo un problema de física y yo ignoraba a Carl, que estaba sentado en el pupitre de al lado. Me estaba susurrando que tenía una especie de estropajo en mi cabeza. Y entonces se abrió la puerta de la clase y una profesora entró en el aula. Se veía muy preocupada. Dijo que todos teníamos que reunirnos en el salón de actos ahora mismo. Van a revisar las bolsas y las taquillas de los alumnos, porque alguien ha escrito en el coche del director unas palabras no muy buenas. Sin mucha preocupación, bajé con los demás a la sala. Cuando empezaron a revisarme, mostré mi mochila, pero entonces, lo que el inspector sacó de ella me sorprendió. Vi la pintura en aerosol. ¡Oh, no! Me quedé mirándola, confuso y asustado, completamente incapaz de entender de dónde venían. Sí, últimamente me gustaban mucho los grafitis, pero mis pinturas estaban en casa, no las traía al colegio. Y por supuesto que no fui yo quien pintó el coche del director. Nadie me hizo caso, sobre todo después de que encontraran restos de pintura en mis manos. La suerte quiso que ayer me diera pereza limpiarme las manchas de las manos. Me llevaron directamente al despacho del director. Intenté explicarles a todos que no era mi culpa, pero el director no quiso escucharme. Decía una y otra vez que lo sabía. Yo era un matón y debía haber sido expulsado inmediatamente. No sabía si mi madre me creyó, pero no me gritó. Se limitó a decir su frase de siempre: te lo dije. Y luego empezó a decir que tenía que dejar de hacerme el tonto y por fin crecer, ser como los demás. Más tarde, resultó que mi única posibilidad de volver a clase era cortarme el pelo y empezar a llevar la ropa como todo el mundo. Tuve que aceptarlo. Cuando fui a la peluquería a cortarme el pelo, sentí que estaba traicionando todo en lo que creía. Al día siguiente, fui a la escuela, como siempre, pero me veía ya muy diferente. El director me vio en el pasillo y se puso tan feliz como si hubiera ganado algún campeonato. Entonces decidí que encontraría a mi acosador a toda costa. Alguien me tendió una trampa y no podría salirse con la suya. Durante el recreo, recorrí el colegio y pregunté a todos mis conocidos sobre el caso, pero se limitaron a encogerse de hombros. Después de las clases fui al aparcamiento y examiné cuidadosamente el coche del director, pero tampoco había nada. Finalmente, se me ocurrió la única idea de alguien que pudiera haberme tendido una trampa tan vil. Fue Carl. Al día siguiente, después de la escuela, lo localicé y lo inmovilicé. Debí parecer tan enfadado que Carl estaba confuso. Empezó a decir que no había hecho nada. E incluso cuando le grité, siguió sin confesar. Siguió diciendo que no había hecho nada y que había sido una especie de error. En fin, no tuve más remedio que aceptarlo y seguir estudiando tranquilamente. Recuerdo que en el fondo me sentía muy infeliz. Era como si me hubieran quitado lo único que amaba. Cuando escuchaba música rock, no podía quitarme esa sensación de que no me la merecía. Finalmente, empecé a ensimismarme. No quería hablar con nadie, así que pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación. El pensamiento de que me habían tratado tan horriblemente me deprimía. Debí de parecer tan infeliz en las clases que un día un estudiante se acercó a mí para conocerme. Kev era 2 años mayor que yo, pero la diferencia de edad no parecía molestarle en absoluto.
Dijo que siempre había admirado mi aspecto y que sospechaba que intentaba copiar a Axl Rose. Cuando escuché el nombre familiar, inmediatamente sonreí. Pasamos el resto del día hablando de nuestros grupos, canciones y álbumes favoritos. Después de solo una semana sentí que lo conocía de toda la vida. Kev creía que no había sido yo quien había pintado el coche del profesor y se compadecía de mí. Entonces compartí con él mis pensamientos, que ahora siento que no merezco escuchar rock. Se quedó en silencio durante un buen rato y de repente dijo algo que me erizó la piel. ¿Y si intentamos crear nuestra propia banda? La idea me pareció una locura, pero al mismo tiempo terriblemente tentadora. Así es, porque nunca pensé en dedicarme a la música. Kev dijo que quería tocar la batería. Yo decidí que me encargaría del bajo. Para encontrar al resto de la banda decidimos imprimir unos folletos y pegarlos por toda la escuela. Sorprendentemente, un montón de gente acudió al mini casting que hicimos en un garaje. Nos pasamos toda la tarde escuchando las actuaciones y finalmente conseguimos encontrar a 2 chicos talentosos. Así comenzó la historia de nuestra banda. Al principio fue bastante difícil. Las cuerdas hacían que me dolieran los dedos y los interminables tutoriales hacían que se me hinchara la cabeza. Pero ya sabes, los sonidos que hacía la guitarra cuando me salía algo valían la pena. Por primera vez en mi vida estaba tan emocionado. Incluso olvidé que me sentía deprimido, así como lo mucho que me habían ofendido. Ahora pasaba todo mi tiempo libre en el garaje, con mis nuevos mejores amigos, haciendo algo que me apasionaba. Por cierto, en ese momento me pusieron ese apodo, Yeti. Todos los chicos de la banda ya habían elegido sus nombres artísticos y yo no podía encontrar el mío. Y entonces una vez hablamos de un pie grande en clase y alguien del fondo de la clase se rió. ¡Mira, tiene un peinado como el que solía tener Mickey! No me ofendí, sino que me reí junto a todos los demás. Por fin había descubierto cómo llamarme. De todos modos, el colegio dejó de molestarme. No pensé demasiado en eso. Lo único que recuerdo es que Carl empezó a actuar de forma extraña. Siempre andaba a mi alrededor, y en cuanto me daba la vuelta y le preguntaba qué le pasaba, se iba corriendo. Me pareció sospechoso, pero no tuve tiempo de pensar en ello. Después de todo, nuestra primera actuación estaba por delante. Bueno, o algo así. Acordamos con un club de rock local para actuar. En cuanto al pago, todavía no habíamos llegado a eso, por supuesto. Pero aún así estábamos terriblemente contentos porque teníamos un lugar para actuar y la oportunidad de mostrarnos como lo que éramos. Imprimimos carteles y los colgamos en todos los pasillos, invitando a los estudiantes a venir a apoyarnos. Y no te vas a creer a quién vi entre el público durante la actuación. ¡Era Carl! El estudiante sobresaliente estaba moviendo la cabeza, saltando y claramente disfrutando mucho de la música. Y no solo era él. Había unas cuantas docenas de personas en el club y a todos les encantó nuestra actuación. Nunca he sentido algo así en mi vida. Todos mis problemas habían desaparecido y me sentía feliz de nuevo. Ni siquiera sabía la sorpresa que me esperaba. Después de la actuación, vi a Carl. Me dijo que había descubierto accidentalmente quién había pintado el coche del director. Carl se dio cuenta de que había una cámara de seguridad en la cafetería al otro lado del aparcamiento. Convenció al dueño para que viera los registros y vio al director, que pintó su propio coche. Al parecer, estaba tan preocupado por la apariencia de los alumnos de su escuela que estaba dispuesto a llegar a medidas tan extremas. Me quedé sin palabras, pero Carl encontró algo más con lo que sorprenderme. Admitió que todo este tiempo estuvo celoso de mí, porque él también quería ser tan genial y abierto de mente, que también quería tocar en una banda de rock. Y después de enterarse del terrible acto del director, no pudo seguir callado. Recuerdo que estaba muy confundido. Le dije que necesitaba pensar, pero luego Carl dijo que ya tenía un plan. No creerías lo que era. Al día siguiente fui a la escuela con mi vieja ropa de rockero. Le dije a mi madre que desde entonces ya no me cortaría el pelo. Carl venía a nuestro garaje por las tardes y nos ayudaba con la música. Finalmente se quitó sus estúpidos trajes. Los chicos y yo le ayudamos a encontrar un look con estilo. Así que semana tras semana mi pelo volvió a crecer y me sentí de nuevo real, vivo y libre. Y, por supuesto, el director no podía mantenerse al margen. Cuando me llamó y me preguntó qué pasaba con mi aspecto de nuevo, le dije que lo sabía todo y que tenía una grabación de él pintando su propio coche. Deberías haber visto su cara en ese momento. Salí de la oficina sintiéndome ganador y el director ya no nos molestó ni a mí ni a mis amigos. Por fin podíamos ser nosotros mismos y nadie nos molestaba.